tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:07. Estás escuchando el 1040 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas en Austin, Texas. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien desde cualquier parte del mundo en la página www.radiomujer.com.mx. El día de hoy vamos a hablarte, como Rosy ya te está anticipando en la cápsula, acerca de estas frustraciones que terminan siendo depositadas en los hijos. ¿Por qué hablamos de esto luego de haber hablado a propósito del éxito? Bueno, porque justamente no en muchas ocasiones, en todas las ocasiones, los hijos van a representar, estuviesen planeados o no estuviesen planeados para los padres, esa oportunidad de pasar la estafeta a alguien más, y esta estafeta a veces puede ir cargada de mucho ánimo, de mucho bienestar, de un buen impulso, y otras veces puede estar cargada de muchas frustraciones y de facturas que no le tocan definitivamente pagar a ese niño o esa niña. Hay ocasiones en que es muy evidente para los padres, en sí lo declaran como algo, bueno, pues que le toca hacer al hijo, en efecto, tenerlo contento. Si yo he cumplido, dicen muchos padres, si yo he cumplido con criarte, con alimentarte, con darte escuela, bueno, pues lo menos que puedes hacer es tú cumplir como hijo. Y entonces se plantea uno, bueno, ¿y qué significa cumplir como hijo? Bueno, pues tenerme satisfecho como padre, ¿no? Sacar las calificaciones que yo considero que son las calificaciones adecuadas. Puede variar en función a cada padre y a cada madre, pero en muchas ocasiones esto es totalmente declarado. Otras veces no te das cuenta o no se dan cuenta los padres, pero de una u otra forma van poniendo expectativas en los hijos. Y esto no significa que sea algo negativo. Si no estuviesen esas expectativas previas, ni siquiera se habría formulado el deseo de tener un hijo. Y como lo decía, a veces uno puede decir, bueno, pero es que no estaba planeado. Bueno, pero también hay un inconsciente, ¿no? No estaba planeado, y luego esas personas que no planean y no quieren tener hijos y se llenan de hijos, ¿no? Tienen por ahí una familia ya de 3, 4 hijos y uno dice, pues qué curioso, ¿no? Como para no querer tener hijos, está raro eso. Entonces, a final de cuentas, es bueno que estén las expectativas y es necesario, digamos, que estén las expectativas, porque si no, no se formula el deseo, no se engendra al hijo, pero hay ocasiones en que se nos carga la mano. Uh-huh. Y es que esta expectativa no tendría que ser totalmente, o más bien desbordadamente narcisista, ¿no? Uh-huh. Esa es la diferencia. No puede no ser una expectativa narcisista porque es tener un hijo. Es imposible. Es mi hijo, ¿no? Le voy a poner yo el nombre y yo es algo enorme, ¿no? Nombre, ¿no? Hasta mi mismo nombre se va a parecer a mí, quiera o no, ¿no? No podemos zafarnos de estas partes, ¿no? Lo que sí es que hay un punto en el cual este deseo narcisista, en un principio, tiene que encontrar un camino distinto, ¿sí ve? Es cuando de repente llega el niño, cuando recién está ahí pequeñito y ya decimos, mira cómo se parece a tal, mira cómo se parece a cual, mira cómo te quiere más a ti, mira cómo me quiere más a mí. Y uno ve al bebé babeándose, ¿no? Que todavía no puede ni sostener la cabeza y no alcanza a controlar bien sus ojos. Todavía son medio ciegos los niños cuando nacen, ¿no? Todavía quedamos medio ciegos un rato. Pero nosotros ya le pusimos todo encima a ese niño, ¿no? Se va a llamar fulanito, mira nada más qué brazos tiene, va a ser un excelente cazador, va a jugar básquetbol porque mira lo alto que está. No podemos evitar esto. Pero llega un punto en el que ese niño, que se parecía tanto a todo lo que nosotros queríamos, empieza a parecerse a otras cosas y le empiezan a gustar otras cosas. Nos empieza a decir que tal vez no le parece lo que nosotros queremos. Y esto es una cosa que tenemos la oportunidad durante un ratito, nada más, como padres, como cuidadores. Los niños empiezan a hablar, empiezan a expresarse, empiezan a desear, literalmente, ¿no? En deseos más complejos que una teta solamente. Y empiezan a señalar qué es lo que quieren, empiezan a tener preferencias los niños, empiezan a digamos, como a retirarse de ciertas cosas que les dan miedo. Ahí es justamente en donde empieza
a nacer, empieza a crecer esta esencia como ser humano en ese pequeñito, porque antes de eso, pues realmente no había mucho con qué trabajar, ¿no? Estaba la semillita, habían muchas cosas, pero no podríamos pensar como si fuera un adulto. Esto es algo mucho más complejo de repente si lo pensamos con estos padres que se molestan porque el niño se hizo en el pañal, ¿no? Cuando tiene meses. Es que lo está haciendo por molestarme. No. Es un bebé, ¿no? No hay tal cosa todavía, ¿no? Apenas está formando esa cabeza, esa conciencia. Pero ya cuando empiezan a crecer y de repente nos dicen, a mí me gusta tal cosa, y a nosotros no nos parece, ahí es en donde empezamos nosotros a darnos cuenta si es que los vamos a dejar que ellos encuentren sus gustos o simplemente que vamos a quererlos aplastar, ¿no? Y que vamos a quererlos aplastar e imponerles ciertos gustos. Y digo aplastar porque el momento en el que nosotros imponemos ciertos gustos, no es como que el niño le vayan a nacer estos gustos. Hay maneras más mañosas para empezar digamos como a sugestionarle cosas a los niños. Pero cuando nosotros vamos a los helados y el niño nos dice, quiero un helado de fresa, y uno dice, no, los niños no toman helados de fresa, tú vas a tomar un helado de vainilla, al niño no le va a empezar a gustar el helado de vainilla, porque nosotros se lo negamos. ¿Sí ve? Cuando el niño nos dice, quiero jugar fútbol, y uno le dice, no, tú lo que vas a jugar es golf, al niño no le va a empezar a gustar el golf, porque nosotros se lo dijimos. ¿Sí ve? O es que quiero irme con mi mamá. No, tú te vas a quedar conmigo porque a mí también me tienes que querer. No nos va a poder querer a nosotros de esa manera. No hay como te voy a borrar y te voy a poner esto que yo quiero encima, sino que simplemente lo apachurramos. Hacemos que el niño se dé cuenta de que la experiencia con nosotros va a ser frustración de ahí para adelante. No es algo que nosotros podamos sincronizar o ajustar como si fuera una máquina. Y ahí es justamente en donde empieza esta cuesta de bajada, ¿no? En todo lo que tiene que ver con las frustraciones de cómo no son los niños como nosotros queremos, de cómo no se están educando como nosotros lo queremos hacer, pero sin darnos cuenta estamos influyendo más de lo que pensamos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos con este tema. Desde tu mirada, 6:19. Estamos hablando acerca de el depositar las frustraciones en los hijos. Y bueno, aquí decíamos, no es posible que se tenga un hijo sin plantear en él un deseo narcisista. Un deseo narcisista va referido a algo que nos va como a alimentar nuestra estima propia, si lo quieres poner de alguna manera como un poco más coloquial. Y esto puede llegar a formularse en un sentido en el que le compartas a una criatura que aún no existe, porque ponte a pensar de qué otra manera podrías querer algo que todavía no existe, ¿no? De qué otra manera podrías atribuirle, es más, quererlo o a veces odiarlo o lo que quieras, algo que no existe. Bueno, pues únicamente sumándole de lo tuyo, ¿no? Poniéndole de lo tuyo. Entonces, así como estos enamoramientos a primera vista, ¿no? Bueno, tú te imaginas que es la mujer de tu vida, tú te imaginas que es el bueno príncipe azul que está llegando y que los ademanes que hace significan tal y cual, pero realmente es tu cosecha hasta que conoces a la persona y entonces puedes o no, puedes enamorarte o desenamorarte de la realidad de esa persona. Con los hijos ocurre algo muy curioso, porque como uno mismo los cría, entonces está ahí intermitente, en mayor o menor medida, la fantasía de que lo voy a poder hacer a mi medida, la fantasía de que va a hacer exactamente lo que yo quiero y exactamente como yo quiero. Y es esto lo que va alimentando las más de las veces la idea de tener un hijo. Ahora, hay ocasiones en que este narcisismo se puede ir como distribuyendo hacia esta criaturita que aún no existe, y de alguna manera le vamos haciendo un espacio, como que le vamos abriendo un espacio dentro de nosotros, le vamos abriendo un espacio dentro de nuestra vida, dentro de nuestra casa, dentro de nuestros gastos, y esto claro que proviene también de nuestro mismo narcisismo, pero es como, de alguna forma es como que se extiende, ¿sí? Por otra parte,
Hay ocasiones en que no, en que constantemente sigue siendo a propósito de mí y en ningún momento deja de ser a propósito de mí, a propósito de lo que esa persona, del bienestar que esa persona debería de darme, ¿no? ¿Qué ocurre? Se vuelve una situación un tanto, se vuelve una situación muy especial por muchos factores. Vamos a tratar de tocar los principales. Por una parte, lo que te puede remunerar, lo que te puede dar a ti a cambio, esta criaturita que te exige tanto esfuerzo, porque exige mucho esfuerzo un hijo, tanto a papá como a mamá realmente, es en concreto, lo que él te puede dar a cambio en concreto es, pues no es nada, en concreto no es nada, así en físico no es nada. El único intercambio que hay ahí es como, por decirlo de alguna forma, como una especie de promesa, ¿sí? Lo único que está de intercambio es el cariño que le tienes, es el gusto que te da, que ya te diga papá, que ya te diga mamá, que te abrace, que te sonría, que te reconozca cuando te ve y te distinga de otras personas, que se coma con gusto las cosas que le das, etcétera. El pago es como muy subjetivo, digamos, no es algo en concreto que ahí esté ya dado por hecho. Entonces, ¿qué ocurre en las primeras de cambio cuando este chiquito no te corresponde con eso que es lo único que tú tienes a cambio? Cuando no le gusta la papilla que le hiciste, es más, cuando a veces ni siquiera acepta tu pecho, cuando se inclina más hacia la mamá que hacia el papá, y el papá, bueno, de verdad que la mayoría de las veces se habla mucho más de la relación con la mamá y de todos los cambios que va teniendo la mamá, que son muchos y son difíciles, pero para el papá también es una situación lamentablemente muy común y muy dolorosa, el hecho de sentirse excluido totalmente, ¿no? Y el hecho de sentir, bueno, es que este niño, mira, así es como que no existo, nada más, mamá, y cuando me lo dejas, bueno, se pone a llorar como loco porque únicamente te quiere a ti. Y yo partiéndome la espalda y afuera y bla, 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 bla. Digo, es un bla, 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 en realidad, pues está el sentimiento y tiene razón de ser ese sentimiento, pero a final de cuentas, cuando no se siente este intercambio, cuando no se siente esta cierta pertenencia mutua, entonces algo se rompe y la manera de reaccionar de los adultos puede llegar a ser pues muy enfermiza y puede llegar a perjudicar, ahora sí perjudicar, iba a decir perjudicar más la relación, pero no se podría decir perjudicar más porque esos son procesos normales que si el adulto los toma desde otro aspecto, pues se puede mover muy fácilmente, ¿no? Acá hay una cosa curiosa que justamente tendríamos que pensar con esto, ¿no? De repente nos damos cuenta de la cantidad de cosas que podemos hacer para fastidiarle la vida a los demás, ¿no? Y a nuestros hijos específicamente. Pero, de repente, puede ser que nos pongamos a perseguirnos demasiado con esta idea. ¿Sí ve? De decir, no, es que yo ya hice esto, no, es que sí, justamente a mí me da mucho coraje que me pase tal cosa y mi hijo se da cuenta, entonces, ¿cómo le hago para que no se dé cuenta? No es para perseguirnos de esta manera. Si usted se da cuenta de esto, tal vez quiera hacer algo al respecto. Pero si ya lo hizo, hay muchas más cosas que van a seguir pasando en la vida de esos muchachitos, ¿no? Y de alguna o de otra manera se puede encontrar fuerza o se puede buscar ayuda con todas estas cosas. Digo, definitivamente eso de ser padre, pues no es algo, ya está gastado ese dicho, ¿no? Pero para lo que haya un instructivo, para lo que haya un manual, todos hacen lo que mejor están en sus manos hacer, ¿no? Todos están haciendo su mejor esfuerzo. Hay personas que le echan menos ganas que otros, pero realmente se va haciendo lo que se puede. Cuando tiene que ver justamente con estas frustraciones, nos vamos a topar no nada más con el daño y las cicatrices psicológicas que va a tener este nuevo niño, ¿no? Esta criaturita, sino justamente con toda la frustración que ha tenido que sobrellevar la persona que ahora está depositando esto en el niño, ¿no? Esto es, digamos, como una más
de las pruebas, uno más de los intentos para poder zafarse de esa frustración. Porque de repente podemos ver también esto como muy lineal, ¿no? Si yo no pude jugar fútbol, entonces mi hijo va a jugar fútbol. Si yo no pude estudiar en la universidad, entonces mi hijo va a estudiar en la universidad. Si yo no me sentía atractiva cuando era niña, mi hija va a ser la más atractiva y va a tener las cosas más bonitas para que se arregle de todas las formas posibles. Esto, fíjese cómo habla, tal cual, de nuestra frustración, ¿no? Se lo estamos depositando a los niños, sí, y aunque el niño o la niña hiciera todo lo posible por actuar esto, ¿no? Por darnos ese orgullo, por darnos ese gusto, no va a poder. Esto es otra cosa también para considerar, ¿no? No va a poder. No es algo que esté en manos de ese niño. Digamos que ya lo más que puede aspirar es que sea el premio de consolación. Y agárrate con la envidia, Paquito, porque después de esto, ya que tus padres te vean que tú sí alcanzaste a hacer tal o cual cosa, no es como que en ese momento se acalló esta situación, ¿no? Porque acá nos podemos dar cuenta con algo muy, muy, muy palpable. Con esto que estábamos hablando el día de ayer sobre el dinero, ¿no? Es que yo quisiera que mi mi hija tuviera este trabajo, que se superara, que hiciera todas estas cosas. Y de repente vemos que esta personita efectivamente se educa muy bien, encuentra un buen trabajo y se va a vivir con alguien más. Y los papás se quedan, ¿qué pasó, no? No nos vas a ayudar, tantas cosas que están haciendo falta en esta casa y tú te vas de viaje con tu esposo, tú te vas de viaje con tus amigas, que no ves lo que le hace falta a tu madre, su medicina y lo demás. Y uno dice, a ver, ¿cuál era entonces la meta, no? Que fuera una vaquita de dinero para nosotros esa persona, o simplemente que pudiera superarse más que nosotros. O esto también va en relación alrededor de la envidia, ¿no? Es que mira todo lo que tú tienes. Sí, pues sí, tú ve tus zapatos y yo ve qué chanclas traigo. ¿No? Y tú comprándote esos zapatos de cientos de pesos y mira nada más. Y uno dice, a ver, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué ahora se transformó en algo que está mal? Que la otra persona haya disfrutado y haya podido superarse y que de alguna manera se alcanzó a sacudir un poquito esa frustración de los padres, no es algo que se va a poder adquirir por esa vía. Fíjese por qué. Ahí el punto que nosotros estábamos persiguiendo era que eso lo tuviéramos nosotros, no que lo tuviera alguien más, ni siquiera nuestro hijo. Nos va quedando esta cosa dentro del narcisismo de pensar que nuestro hijo es como si fuéramos nosotros mismos, pero va a llegar un punto en el que van a tomar una decisión. Es imposible que no tomen una decisión diferente a lo que nosotros queremos y ahí nos golpea la realidad. Y entonces esa persona se vuelve alguien más que no soy yo, que también pudo tener ese éxito y que me recuerda mi fracaso. Entonces, esto de querer lidiar con las frustraciones haciendo de nuestros hijos unos súper estudiantes, súper trabajadores, tampoco es algo que vaya a rendirle el fruto que uno esté esperando. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momento regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de las frustraciones depositadas en los hijos, cuando estas son depositadas en los hijos. Y tú hablabas, José Luis, antes de ir a corte, acerca de esta envidia que se suele despertar con relación a los hijos, ¿no? Que es algo común y es algo real. A veces es difícil de admitir por los padres porque, bueno, pues se sienten o culpables o quizás ofendidos de la idea de que podrían tener envidia, ¿no?, de los propios hijos. Además, se meten en una paradoja porque de alguna manera es como el motivo de presunción todo lo que han logrado los hijos, como si fuese una extensión de ellos mismos, ¿no? Todo lo que han logrado y todo aquello de lo que gozan sus hijos. Y por tanto, bueno, pues ellos mismos lo provocaron, ¿no? Todo el bienestar que le pudieron haber causado. Y lo digo entre comillas porque a veces pues ni siquiera es un bienestar, a veces es una varilla muy, 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 muy dura para los hijos y eso lo asumen los padres como que es algo bueno. Y aún así los resultados, bueno, pues terminan por darles envidia. Muchos padres que han sufrido una historia difícil, suelen tener este diálogo de resentimiento hacia los hijos. A veces se lo quedan hacia ellos mismos, otras veces verdaderamente se lo
replican al hijo o a la hija a propósito de, mira nada más qué fácil lo tienes, ¿no? Prácticamente los logros que tengas no cuentan porque yo lo tuve muy difícil. Yo a tu edad, yo estaba en tal y tal y tal condición. Y claro, hay una cosa muy importante. Normalmente, digamos, como si lo quisiésemos ver como una evolución, no en lo concreto, pero una evolución en las distintas generaciones de la familia, normalmente van en mejores condiciones las nuevas generaciones que las generaciones anteriores. Normalmente la educación era mucho más obstinada, mucho más retrógrada, mucho más limitada también, quizás hasta intelectualmente, y las posibilidades cada vez son mayores en todos los niveles. Por lo tanto, las generaciones pasadas efectivamente, por lo más común, lo tuvieron más difícil que las nuevas generaciones. Entonces, si queremos pensar que nosotros aprendemos de los errores, de nuestros errores y de los errores de los demás, puede que estén estos papás que tuvieron mucho maltrato, que fueron educados con golpes, que fueron educados que hubo abuso, por ejemplo en la familia, gritos, abuso psicológico, físico, etcétera, y que una de sus propuestas sea no repetir esto. Estoy pensando en el ideal de ir mejorando, ¿no? De ir como aprendiendo, de ir corrigiendo. Y esto, si te das cuenta, por eso decíamos, hay un vacío que tiene cada persona, y que al momento de formularse la idea de crear una familia, está siempre esta ilusión de modificar las cosas, de hacer algo distinto, como si eso pudiese retribuirme, como si eso pudiese sanar mi historia de alguna manera. Esto tiene un aspecto positivo en el sentido de que permite que puedas aprender de eso, que puedas corregir muchas cosas, que puedas intentar no repetir, porque hay muchísimas personas que al contrario repiten exactamente la misma historia y lejos de ir como mejorando, bueno, van exactamente por la misma línea de lo que ellos sufrieron y los mismos errores, tienen la misma relación conflictiva con los hijos y no entienden por qué, ¿no? Si entienden que ellos lo sufrían tanto cuando eran niños, lo sufrían tanto cuando eran adolescentes, no entienden por qué sencillamente al momento de hacerse padres se convirtieron en sus padres, no en un padre nuevo, sino en el mismo que tuvieron ellos. Pero pensándolo desde este aspecto, hay una parte positiva que es la que nos permite como trascender eso, como movernos de ahí y hacer algo distinto. Pero si la ilusión está verdaderamente en que a partir de ahí voy a resarcir el daño que me hicieron a mí, pues entonces estoy en un error muy grande y entonces la frustración que va a sentir esa persona va a crecer y crecer y crecer, porque ese vacío que haya tenido, ese daño que le hayan hecho, no se va a modificar, pase lo que pase, y ahí está la parte que tú decías, José Luis. Aunque el hijo se comprara totalmente esta idea y se dedicase 100% a tratar de satisfacer a los padres, aún así no va a ser suficiente para este papá o para esta mamá que va con esa bandera y que va con esa necesidad, porque lo que realmente quisieran es cambiar su historia y eso no se puede. Uh-huh. Es una cosa de estas que están destinadas al fracaso, por como le veamos. Por eso es que le decía, es más bien como el premio de consolación, ¿no? Y también es un cierto premio de consolación si nos retiramos un poquito de esta parte narcisista, ¿no? Porque ahí hay otra cosa muy, muy interesante, Gaby, que acá estamos hablando de ciertas generalidades. Es imposible que podamos describir todas las posibilidades que hay alrededor de una o de otra, o de otro caso, ¿no? Que nos pudiéramos encontrar. Pero también hay momentos en donde, por ejemplo, llega una criaturita a este mundo y es una criaturita que tiene un gusto por el deporte o tiene un gusto por algo en específico y los padres encuentran un gusto en apoyarlo. Uh-huh. Esto es una cosa que uno podría decir, bueno, pues sí, pues es que es una cosa narcisista porque a final de cuentas retribuyen.
Sí, no nos podemos zafar de este asunto. Ya lo habíamos hablado en algún momento sobre eso del altruismo, ¿no? No podemos hacer nada más por buenos, ¿no? Esto no pasa. Pero fíjese ahí la diferencia cómo está, en que es el gusto del niño. Es un gusto del niño o de la niña, evidentemente porque es el entorno que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? No es como que de repente se le va a antojar tocar el bongo si en su vida ha visto un bongo. Son cosas que nosotros le vamos proporcionando. Sin embargo, los niños llegan con este ímpetu que a nosotros poco a poco se nos va olvidando o a veces intentamos apachurrarlo, pero con este ímpetu de echarle todas las ganas a algo de repente. Y a los padres les puede parecer sumamente intrigante ver en qué va a desencadenar eso, ¿no? Mira, le gusta mucho dibujar o le gusta mucho jugar con ese balón o le gusta mucho armar estas piececitas. Vamos dándole más, ¿no? Vamos a ver qué hace, ¿no? Y bueno, ahí se vuelve toda la admiración de los padres con ese nacimiento de la creatividad del niño. Y aquí vamos a ver ciertas historias en donde los padres siguen muy de cerca todo el desarrollo de los hijos, ¿no? En donde ya van al torneo de tal, ya van a su exposición de X, o ya van a su lectura de tal cosa, o ya van a la competencia, y los padres realmente se sienten parte de todo esto. No porque sea su logro, sino porque evidentemente que también los van acompañando, también les van dando su apoyo y se vuelve un orgullo de los padres el que sus hijos tengan ese éxito. Y ahí, si se fija también, no va a estar peleado con eso era lo que yo quería y ahora tú ya lo tienes. Ahí es, qué gusto, que yo te pude proporcionar las herramientas, porque a mí me gustaba verte. Piénselo de esta manera, como cuando a veces nos gusta una planta. Y nosotros decimos, pues me gustó la planta, ¿no? Nunca me va a reconocer más allá de que de repente a cierta hora del día le cae agua, ¿no? Pero a mí me gusta cómo se ve. A mí me gusta cómo se ve y es un gusto desinteresado porque simplemente es algo que me acompaña, es algo que también enriquece mi vida tener estas cosas cerca. Lo estábamos diciendo el día de ayer con cómo de alguna manera podemos tener como fuentes de felicidad que se van renovando poco a poco y que se van renovando con el tiempo y con los cambios. No nada más es una cosa de un momento y se acabó. Y esto es algo que puede pasar muy a menudo con los hijos y es realmente como ese momento de unión en donde los padres se sienten orgullosos no porque sea su logro, sino porque lo acompañaron en el logro. Es de alguna manera lo más desinteresado que nos vamos a encontrar en el aspecto de cómo se puede tener este gusto y cómo se puede tener este interés en los asuntos de los niños, ¿no? Pero fíjese cómo ahí también va implícito que los padres tenían algo paralelo a lo que estaban haciendo los hijos, ¿no? El padre pudo haber tenido su trabajo, la madre pudo haber tenido su profesión y a la par el gusto de ver que eso se estaba logrando. A la par se iba llevando un tiempo para determinadas actividades y para determinadas cosas, pero no puede salir ese gusto si nosotros nos vivimos frustrados. Ese tipo de cosas no van a pasar si nosotros no tenemos algo que disfrutemos por nuestros propios medios. Esto es algo bien importante que tenemos que pensar. Y esto no nada más en el aspecto de los padres, esto es algo que también van sufriendo muchos profesionistas alrededor de su campo laboral, que todas sus frustraciones se depositan en su actividad. Y vamos a ver de repente personas que nosotros consideramos perfeccionistas, pero que realmente lo que sucede es que solamente en eso sienten una satisfacción y a veces. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:49. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Ya no vamos a cerrar, todavía el día de mañana vamos a cerrar el tema. Y bueno, retomando parte de lo que hemos hablado acá, hay un aspecto que creo que tanto a madres como a padres les llega a ocurrir. Sin embargo, así como hay ciertas circunstancias que se desencadenan más comúnmente en la relación madre-hijo o madre-hija, hay ciertas circunstancias que se desencadenan más comúnmente entre padres e hijos. Y una de estas es esta sensación, y creo que lo que tú hablas de la plantita hace como un buen ejemplo, José Luis, porque muchas personas de pronto van arrastrando ya
con una cierta incapacidad para relacionarse afectivamente con los seres vivos en general, ¿no? Hasta con las plantas. Sí, y esto, y bueno, normalmente les es más fácil con las cosas que no responden, como los animales o las plantas realmente, porque no se sienten como tan expuestos, ¿sí? Entonces van arrastrando esto y de alguna manera se van concentrando en funciones, si es que se concentran en algo. Hay ocasiones en que verdaderamente está el interés y verdaderamente está ahí el afecto, pero no se encuentra una manera natural o cómoda para la persona de transmitir el afecto. Entonces, esta persona probablemente se va a concentrar en las funciones. Me voy a hacer cargo de todo lo que me toca hacerme cargo. Puede ocurrir también con la mamá. Hay mamás que incluso para alimentar al niño lo hacen como que les da miedo, como que abrazarlo les da miedo, cargarlo les da miedo, aun cuando ya son grandecitos. Cuando son chiquitos es muy común y muy normal que a muchas mamás les dé miedo como que algo, ¿no? Como que algo le pueda pasar al niño, como que lo cargan con demasiado cuidado, etcétera. Pero aunque ya esté grandecito el niño, es mantenerlo como lejos, ¿no? Y como hasta el te quiero mucho suena algo raro y algo difícil. Claro que ocurre en las mamás, pero llega a ocurrir muy frecuentemente en los papás, porque de alguna manera es más fácil que ellos se sientan como externos a la relación. Y en realidad sí van representando para el hijo como a ese tercero. Por la relación que hacen con la madre, en realidad van representando el padre, el papel del padre como ese tercero, pero no un tercero incómodo, sino un tercero absolutamente necesario para su crecimiento. Gracias al papel del padre es que el hijo se va abriendo, como que se le van abriendo los ojos al resto del mundo, se va dando cuenta que existen más personas, que existen más opiniones, que existen más puntos de vista. Luego estos hijos que van y acusan a uno con el otro, ¿no? Ya se molestan con la madre, le voy a decir a mi papá, y van y le dicen al papá. Y bueno, es de alguna manera como ir dando crédito de que hay otras cosas de las que ellos se pueden valer. Y gracias a eso en el futuro tendrán la capacidad de valerse de más opiniones, de valerse de más recursos y de ir creciendo. Entonces es un papel realmente importante, pero los padres pueden llegar a sentirse así como raros, como muy extraños en la relación. Y de pronto se sorprenden porque dejan en un abandono como afectivo. Hay padres que no, que verdaderamente ahí están haciéndose cargo del sustento, que están como sí haciéndose cargo de todas las funciones en lo superficial, digamos, pero afectivamente no tienen una relación con el hijo y se sienten tanto y se sienten tan tristes y tan ofendidos cuando ven que el niño o la niña no no son cariñosos con él, como si fuese algo que el chiquito tuviese que establecer. Todo nos toca a nosotros establecerlo realmente. Si no hemos establecido un puente de afecto, un puente de confianza, un puente donde realmente yo me sienta cómodo y tranquilo, platicando con el hijo, preguntándole, entonces el niño no se va a sentir, definitivamente no se va a sentir cómodo de esa manera. Por ahí, bueno, pues hay incluso personas que de hecho sí tienen un abandono total de los hijos y luego ya en una edad muy avanzada se quejan mucho, ¿no? Porque los tienen abandonados en algún lugar. Mira, es que estos hijos tan ingratos que tienen ahí arrumbado al pobre señor, a la pobre señora en un asilo. Y bueno, son niños que probablemente ni crecieron con ellos, ni los conocen, ni saben, ni los papás saben nada de ellos, ¿no? Que estudiaron, a qué se dedican, qué hacían, de nada absolutamente. Entonces, bueno, pues sí esto es algo que se va alimentando, no es algo que ya pum, puse ahí mi semillita, nació, creció y ahora es mío, ¿no? Porque tenemos un vínculo de sangre. No, el vínculo tiene que ser afectivo para que persista. Sí, en algún momento estábamos platicando de esto y si se fija ese vínculo de sangre, a nosotros nos lo platican, ¿no? A nosotros nos dicen que somos familiares,
pero realmente lo que va haciendo ese vínculo es el tiempo que pasamos juntos, cómo vamos haciendo nuestra relación. Y dentro de lo que tiene que ver con las relaciones familiares, y lo podríamos extender a muchas otras relaciones interpersonales, este asunto de la ingratitud, ¿no?, que tanto se escucha, es que yo le di todo, es que yo le di todo mi amor, es que yo le di todo mi tiempo, es que yo le di mi juventud, y él me responde o ella me responde de esta manera, él es el que está mal. Siempre hay que ponerlo en tela de duda. Siempre hay que ponerlo en tela de duda. Por esto mismo que tú estabas diciendo, Gaby. Si así fue, uno podría esperar que se hubiera generado un vínculo fuerte, ¿no? Si realmente fue todo el cariño, que no se puede tampoco, ¿no? Pero si realmente fue como esta convicción de estar, de ayudar, de compartir, no es algo que nos vaya a regresar distinto. Nos va a regresar de una manera diferente, pero no puede no regresarnos nada. Esto es algo bien importante que también podríamos analizar un poco. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando escuchamos esto de yo di, yo hice, yo compartí, yo te hice parte, ¿no?, y tú me tratas de esta manera de regreso, nos vamos a dar cuenta en esto que tú dijiste, Gaby, que es en este tipo de deseos o este tipo de relaciones en donde todo lo que va para allá realmente no va para allá, sino que es para mí, ¿no? Imagínese como nuestro arbolito de Navidad, ¿no? Tenemos aquí todavía el arbolito de Navidad, si usted lo alcanza a ver todavía. Imagínese que el día de mañana yo me pongo a funfuñar y a reclamarle al arbolito de Navidad, ve todas esas esferitas que yo te di, ve todas esas flores que te colgamos, ¿y tú qué hiciste por nosotros? Nada. Y uno dice, ¿en qué momento ese arbolito de Navidad pidió que lo pusiéramos así de colorido? ¿No? Es ahí este tipo de cosas en donde ya desempata con la realidad, pero nos acabamos engañando. Esto lo podríamos ver con este tipo de relaciones, como tú lo decías, Gaby, de esta persona que acaba en el asilo. Es que yo fui tan bueno, yo era tan buena, ¿cómo es posible que me dejaron aquí? ¿No? ¿Cómo es posible que ya no se preocupan por mí? Es que seguramente es por su marido, es que seguramente es por su vieja, ¿no?, que nos está diciendo que ella no me quiere, que nos queremos convencer de que no fuimos nosotros los que hicimos eso en un primer momento. Y esto le digo que lo podemos extender a otras relaciones interpersonales porque también se da en las relaciones de amor, ¿no? Es que si yo te di todo este afecto y todas estas cosas, ¿por qué tú no me correspondiste? Y ahí uno podría decir, eso desde un principio se hubiera visto. Si tú no sentías que se estaba correspondiendo, pues entonces simplemente fue echar las cosas a la basura, fue dispararle al aire. Y si aún así se correspondió, se hizo todas estas cosas y a final de cuentas algo termina mal, tendríamos que entender que la otra persona no es igual a lo que nosotros estamos esperando de ellos. Y ahí es el punto en el que los desilusionamos. ¿Sí ve? Ahí es el punto en el que nos sentimos engañados porque tenemos esta fantasía dentro de nosotros que haciendo tal o cual cosa, la otra persona va a responderme de esta manera. Eso no se puede saber. Y ahí es en donde justamente era que estaba poniendo este ejemplo de la plantita o de ese hijo que de repente puede tener ese gusto que a nosotros nos agrada ver cómo va avanzando, que nos agrada acompañarlo, porque no es algo que venga de mí, ¿sí ve? El día de mañana puede decir, ¿sabes qué? Ya no me gustó esto, yo ahora quiero ser karateka. Ah, mira qué padre, ¿no? Chan chan, se acabó. Pero no es algo que yo diga, ¿cómo vas a desperdiciar todo el tiempo que hiciste? Todo lo que yo te gasté para que tú te compraras, para que tú hicieras y ahora ya no te gustó. Pues bueno, entonces ¿a quién lo estábamos gastando, no? Realmente hacia dónde estamos depositando nuestros afectos y por lo mismo hacia dónde estamos depositando nuestras frustraciones. Porque el querer que estas frustraciones se arreglen con los de afuera es en donde quedamos totalmente fuera de lugar y en donde vamos a quedar todavía más frustrados porque esto no se puede resolver si no es en nosotros. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con este tema, así que quédese con nosotros. Por el día de hoy yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.